El pueblo de Chapala, en Jalisco, era de esos lugares donde todos conocen los apellidos de los demás, y las ventanas por la noche brillan como si detrás de las delgadas cortinas vivieran destinos ajenos, más audaces. En la azotea de un edificio moderno en Guadalajara se celebraba una recepción benéfica. Fue idea de mi esposo, Mateo, tanto para la gente y los contactos útiles, como para un nuevo contrato. Llegué con un vestido de satén negro hasta la rodilla, ceñido y de tirantes finos. Debajo unas medias color piel con una liga de encaje, ocultas por la tela, y una lencería de seda fina color jacaranda. Cambiaba mi postura, mi paso e incluso mi respiración. Todo se volvía más preciso, más claro, como si regresara a mí misma. No buscaba miradas, pero sentía que cada paso me hacía a la vez más pura y más peligrosa. Mateo se disolvió rápidamente entre los hombres de traje, discutiendo sobre unos terrenos cerca de Tonalá y cifras que hacía tiempo que había dejado de considerar importantes. Me quedé junto a la barra de champaña, mirando el mantel como si en él estuviera bordado mi destino. Y entonces apareció él, el padre de Mateo, Arturo. Siempre se había comportado de forma reservada, con una ligera ironía, como si observara a la gente desde otro piso de la realidad. Normalmente en las comidas familiares, intercambiábamos un par de frases amables, pero ahora se acercó con una copa y una media sonrisa. «¿Soportas el aburrimiento de estas veladas con una entereza admirable?», dijo, inclinándose hacia mi oído. Sentí su aliento y por alguna razón, no di un paso atrás. «Es una habilidad que se desarrolla con el tiempo», respondí con algo trivial, pero olvidé mis propias palabras al instante, porque la conversación que siguió fue extraña, ligera como el encaje y, al mismo tiempo, inquietante como el aire antes de una tormenta. No hablaba solo con palabras. Sus pausas, su mirada, la forma en que sostenía la copa y se giraba ligeramente hacia mí con todo el cuerpo, construían una línea invisible entre nosotros por la que solo podíamos caminar los dos. En un momento nos encontramos apartados de los demás, como si el salón hubiera desaparecido y la música se hubiera vuelto lejana. Me di cuenta de que me miraba como Mateo había dejado de hacerlo hacía mucho tiempo, no con cortesía, sino con atención, como si leyera algo vivo en mí. Había algo aterrador y atractivo en ello. Más tarde, cuando regresábamos, no había sitio en el coche y terminé en un taxi junto a Arturo. Estábamos en silencio. Su mano descansaba en el asiento, tan cerca de mi muslo que sentía su calor, como si el contacto ya hubiera ocurrido. Él miraba por la ventana, yo lo miraba a él, y las calles detrás del cristal se convertían en un borroso álbum de deseos no dichos. Al despedirse, mantuvo su mirada más tiempo de lo que el papel de suegro permitía. Me pareció que quería decir algo, pero en lugar de eso, solo sonrió y se fue. No pude dormir. Después de desnudarme, me paré frente al espejo. No posaba para Mateo. Me miraba a mí misma como una mujer a la que por primera vez en mucho tiempo, alguien había visto de verdad. No con los ojos, sino con la piel. Saqué un conjunto de encaje casi olvidado, y lo puse encima de las demás cosas. No para el día siguiente, solo para tenerlo más cerca. Todo mi interior temblaba. Me acosté, cerré los ojos, pero entendí que algo ya se había movido, y la vida de antes no volvería. El mecanismo se había puesto en marcha, y detenerlo era imposible. La semana después de esa noche pasó como a través de un cristal ahumado. Desempeñaba mi papel de esposa, cocinaba, sonreía, abrazaba, respondía a las preguntas habituales, pero mi cuerpo ya no respondía a esa ternura. Dentro de mí, como en una habitación separada, vivía otro mundo. Allí se guardaban su mirada, su silencio en el taxi y esa frase no dicha que quedó suspendida entre nosotros. El domingo hubo una comida en su casa, en un barrio antiguo en Tlaquepaque, donde las casas de adobe se alinean en filas ordenadas y el aire huele a hierbabuena y a tierra mojada. Elegí un vestido que no era llamativo pero que acentuaba mi figura, blanco de manga corta, y debajo, la misma lencería azul que hacía que mi cuerpo recordara lo que era estar viva. En la casa olía a birria, a café de olla y a leña. Era acogedor, pero al mismo tiempo, todo dentro de mí estaba tenso como una cuerda. Mateo, como de costumbre, se enfrascó en conversaciones con su hermano, y yo ayudaba en la cocina mecánicamente, como siguiendo instrucciones, hasta que Arturo se acercó más de lo debido. «Estás muy callada hoy», dijo, colocando un frasco de mermelada en la mesa, junto a mis dedos. No me tocó, pero sentí el calor de su mano.
La mañana fue pesada, sonreí y me toqué la barbilla, un gesto que él, por supuesto, notó. Nos quedamos solos un segundo junto a un viejo trastero en un rincón de la cocina, cerca de la ventana. No me miraba directamente a los ojos, sino un poco más abajo, y yo lo sentía en la piel. No era sobre la vulgaridad o la grosería, era sobre el poder de la mirada. Me mantenía a distancia, pero al mismo tiempo, era como si me estuviera marcando. Más tarde, cuando todos salieron al patio a tomar café, volví a la cocina por el azúcar. Él apareció detrás de mí. «Sabes que tu forma de caminar se oye antes de que entres», dijo en voz baja, y esas palabras parecieron golpearme en alguna parte bajo los omóplatos. «¿Eso es malo?», pregunté. «Es peligroso». Nos quedamos quietos. Afuera, los niños reían. Alguien llamaba a un perro, pero dentro de la cocina había un silencio que contenía demasiado significado. Él estaba de pie a mi lado, cerca. Sentía el olor de su perfume mezclado con tabaco y algo cálido, humano. No hizo nada, solo miraba. Pero eso fue suficiente para que un escalofrío me recorriera la espalda. Esa noche volví a casa junto a Mateo, que hablaba con entusiasmo sobre un nuevo contratista. Yo asentía, pero no escuchaba. En mi cabeza solo resonaba ese, es peligroso. Y ese peligroso ya no asustaba. Despertaba. A la mañana siguiente me desperté muy temprano. Me puse una bata, me senté junto a la ventana y observé cómo la mañana gris envolvía el patio, como si alguien estuviera borrando los límites. En mi memoria aparecían sus dedos, que no me tocaban, pero que aún así habían dejado una marca. Me levanté y saqué un conjunto nuevo, fino, negro, con un detalle de encaje en la espalda. Me lo puse así, sin más, bajo la ropa de casa, para recordarme que existía. Al tercer día, inventé una excusa. Un viejo álbum de fotos familiar que supuestamente estaba en su bodega, y que necesitaba urgentemente para una sorpresa de aniversario para Mateo. Arturo respondió brevemente, pasa por él. Después de las 4 estoy en casa. Iba hacia su casa como bajo anestesia. El cielo estaba bajo, el asfalto brillaba después de la lluvia. Me estacioné, me sequé las palmas de las manos en la falda y caminé hacia la puerta. Abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperándome detrás de ella. Llevaba un suéter gris de cuello alto, y olía a café y a algo peligroso. Hola, exhalé. Por el álbum, sonrió él. Solo por eso, confirmé, aunque ya sabía que no era solo por eso. Me guió a la terraza, donde sobre la mesa ya había un termo y 2 tazas. Nos sentamos hojeando las fotografías. Comentaba las fotos en las que era joven, en las que Mateo era un niño con un mameluco. Yo reía, cada una de nuestras risas sonaba como un intento de justificarnos. ¿Recuerdas la primera vez que viniste a nuestra casa?, preguntó. Llevabas una blusa azul. Mateo no podía apartar los ojos de ti. ¿Y usted?, pregunté. Me miró fijamente. Yo estaba casado entonces y al parecer, era demasiado ciego. Por un segundo se hizo el silencio. Su mano estaba junto a la mía sobre la mesa. Sus dedos no se movían, pero esperaban. Puse mi palma sobre la suya. No me besó, no dijo nada, solo apretó mi mano. Y eso fue suficiente para que el resto de mi día se consumiera por dentro en una larga llama de deseo. Pasó una semana, pero dentro de mí se sintió como una vida entera. Cada día, cada mañana junto a Mateo, se convertían en un decorado, ordenado, familiar, pero muerto. Y yo me sentía como una actriz que de repente se da cuenta de que está ensayando una obra completamente diferente. Todo empezó de verdad en el momento en que recibí un mensaje de Arturo, ¿me ayudas a elegir un regalo para Mateo? Tienes buen gusto. Hoy después del almuerzo. Releí esas líneas varias veces. Aparentemente inocentes, pero bajo las palabras había un forro denso, sedoso, oculto. Me puse un vestido gris claro con un cuello estrecho y mangas hasta el codo, que acentuaba la cintura y las clavículas. Unos zapatos azul oscuro de tacón bajo como una señal, una contraseña, y elegí lencería roja. No pensé que la vería, pero estaba segura de que la sentiría. Nos encontramos en un viejo centro comercial en Guadalajara, discreto, con suelos de baldosas y olor a café recién hecho de una máquina. Él estaba en la entrada con su habitual media sonrisa.
Sin toques, sin frases de más, todo se decidía con la mirada. En una tienda de ropa para hombres elegimos camisas, cinturones, corbatas. Yo sostenía las cajas, él asentía. La gente a nuestro alrededor vivía su vida, sin sospechar que entre nosotros servía una ajena. Sus dedos apenas rozaban mi muñeca cuando tomaba un paquete. Su voz sonaba más baja de lo necesario. Me di cuenta de que mi respiración era entrecortada. Últimamente Mateo tiene un gusto extraño, dije, jugueteando con una corbata de estampado abstracto. Él en general tiene un extraño sentido del valor, respondió, mirándome directamente a los ojos. No aparté la mirada. Y en ese inofensivo departamento comenzó el verdadero juego. Después de las compras me invitó a un café en un pequeño local en un patio interior. Nos sentamos en un rincón, donde la penumbra de un toldo nos ocultaba de los transeúntes. Pedimos té y ni siquiera lo tocamos. Recuerdo cómo tomó mi mano sobre la mesa, sin miedo y sin teatro. Simplemente la tomó y la sostuvo como si el mundo pudiera apagarse. No entiendo a dónde vamos, dije, pero no quiero detenerme. Él exhaló y respondió, sinceramente, yo tampoco. Solo temo que un día dejemos de contenernos. ¿Y si eso es precisamente lo que estábamos esperando?, dije. Después del café, me llevó hasta una parada de autobús. En el coche sonaba la radio. Una vieja canción se arrastraba por los altavoces, y de repente sentí ganas de llorar por la tensión y por un extraño alivio. La vida volvía a moverse dentro de mí. Antes de que bajara, me abrazó largo y en silencio. Su palma se posó en la parte baja de mi espalda, y una ola de calor recorrió mi columna. ¿Nos veremos de nuevo?, preguntó sin soltarme. Sí, respondí casi en un susurro. En casa traté de parecer tranquila. Mateo no notó mi tensión, hablaba del trabajo y de un nuevo proyecto cerca de Guanajuato, y yo sonreía pensando en lo fácil que era ahora ocultar la verdad. Qué fácil es mentir cuando el cuerpo ya no sabe callar. Por la noche no dormí. Yacía mirando el techo con un camisón de tirantes finos y la misma lencería roja que él no había visto, pero que quemaba, respiraba, exigía. Salí silenciosamente al balcón, me senté en una silla, abracé mis rodillas y imaginé su mano en mi cuello, su aliento en mi mejilla, su voz junto a mi oído. Y solo entonces, en el silencio absoluto, comprendí que ya no me pertenecía a mí misma como antes. Pasaron varios días. Cada mañana me despertaba con la sensación de que la tierra bajo mis pies se había desplazado un poco. La casa parecía estar en un puente colgante, balanceándose sobre un abismo de silencio. Preparaba café, planchaba las camisas de Mateo, hacía todo como siempre, pero era como si no fuera yo quien estaba dentro de esos movimientos. Todo, excepto los pensamientos sobre Arturo. Él no escribía, y yo también guardaba silencio. Entre nosotros había una pausa, no un final, sino una respiración antes del siguiente paso. Mientras tanto, Mateo decidió socializar. Fuimos al cumpleaños de un amigo de la escuela en Zapopan. La casa era grande, había muchos invitados, niños, risas, conversaciones, música. Y yo me sentía ajena, como si me hubieran colocado en un cuadro perfecto donde no debía moverme. A mitad de la noche Arturo llamó. Como por instinto me alejé hacia la ventana en una habitación con balcón. Sé que no puedes hablar, dijo. Solo te extraño. Apreté el teléfono contra mi mejilla y cerré los ojos. No pude responder, solo respiré. Él lo escuchó. Para él fue suficiente. Una hora después, nos fuimos a casa. Yo iba en silencio con los dedos entrelazados sobre las rodillas. Mateo, cansado y contento, bromeó diciendo que su padre y yo últimamente estábamos muy en contacto, y esas palabras golpearon mi pecho demasiado cerca de la verdad. Por la noche, cuando Mateo se durmió, volví a salir al balcón. Soplaba el viento. En el oscuro cristal de la ventana me vi, con un fino camisón y el pelo revuelto. Ya no era la mujer que vivía de las expectativas de los demás. Era yo misma, viva, peligrosa y por alguna razón, terriblemente sola. Al día siguiente llegó un mensaje: me voy a la cabaña por un par de días. No habrá nadie. Si quieres, ven sin dar explicaciones. Solo ven. Lo leí unas 10 veces. No respondí de inmediato, simplemente empecé a prepararme. A Mateo le dije que iba a visitar a una amiga en Ajijic para desconectar.
Ni siquiera hizo preguntas. La cabaña de Arturo estaba apartada, cerca de un pequeño pueblo entre colinas, ajenjo y silencio. La casa era de madera y vieja, con un huerto de cerezos y una puerta que crujía. Abrió la puerta con una camisa por fuera y unos vaqueros, con una ligera barba y el pelo un poco despeinado. En ese momento, no era el padre de mi esposo, era simplemente un hombre que me estaba esperando. Pensé que no vendrías, dijo manteniendo la mirada. Yo también respondí. Pero aquí estoy. No nos lanzamos el uno al otro. Nos sentamos en el porche, bebimos té con miel, comimos mermelada de tejocote. El viento movía la cortina. Él hablaba de un libro que estaba releyendo, yo, de lo cansada que estaba del ruido de la ciudad. Hablábamos con calma, pero entre nuestros cuerpos había un calor intenso. Más tarde me llevó al jardín. Allí crecía un viejo manzano y colgaba un columpio, una tabla sobre cuerdas. Siéntate, dijo. Me senté. El viento jugaba con el bajo de mi vestido. Se puso detrás de mí, agarró las cuerdas y me balanceó lentamente. Sus manos casi tocaban mis caderas. En ese movimiento había algo antiguo, prohibido y dulce. Me balanceaba con la cabeza hacia atrás, sintiendo como mi pecho se tensaba bajo la tela, como mi respiración se volvía entrecortada. Detuvo el columpio, se inclinó y susurró, si te beso ahora, todo cambiará. Giré la cabeza sin levantarme. Todo ya ha cambiado, dije. No me besó, solo pasó una mano por mi pelo y entró en la casa. Y comprendí que esa noche sería la más larga de mi vida. La noche en la cabaña resonaba con el silencio. No dormí. Yacía en una cama vieja con un respaldo tallado, sobre sábanas que olían a jabón y a madera. La lámpara de la mesita de noche ardía débilmente, la ventana estaba entreabierta y el aire se sentía húmedo como un roce. Arturo estaba en la habitación de al lado. No nos habíamos dicho ni una palabra desde el jardín, pero lo sentía en cada uno de sus pasos por la casa, en cada crujido del suelo, en cada suspiro detrás de la pared. Me puse un fino camisón blanco con un encaje en el pecho. El pelo se me desparramó por los hombros. Me miré en el espejo y de repente sentí, soy una extraña para mí misma y al mismo tiempo soy real por primera vez en años. Tocó la puerta 2 veces. Suavemente. Me acerqué y abrí. No dijo nada, entró y se detuvo. No pensaba hacerlo, empezó, y se interrumpió. Yo tampoco, dije, pero aquí estamos. Pasó su mano por mi hombro lentamente con contención, y ese roce se convirtió en el punto de no retorno. Me atrajo hacia él, no con brusquedad ni de forma abrupta, sino con seguridad, como un hombre que finalmente ha dejado de discutir consigo mismo. Sentí su aliento en mi cuello, sus palmas en mi espalda, deslizándose hacia abajo. Me levantó la barbilla y me miró a los ojos. Su mirada no era depredadora, sino concentrada, casi dolorosa. Si empezamos, ya no podremos parar, dijo. Hace mucho que no quiero parar, respondí. Después de eso, las palabras se acabaron. Me besó lentamente sin prisa. El beso fue cálido, adulto, lleno de ansiedad y alivio. Me tocaba como si fuera un secreto que no se puede pronunciar en voz alta. Me quitó el camisón como si estuviera desenvolviendo una carta. Mis manos temblaban cuando toqué su pecho, cuando mis dedos encontraron el calor de la piel y la tensión de los músculos. No se trataba de una pasión burda, sino de fuerza y reconocimiento. Alguien te ve no como una esposa, no como un papel, sino como una mujer. Me cubrió con su cuerpo como una sombra. Los movimientos eran silenciosos, precisos. Apenas hacíamos ruido, solo la respiración y el susurro de las sábanas. Me mordí el labio para no gritar. Apretó mi mano con fuerza, como un ancla. Y en eso no había locura, sino conciencia. Cuando todo se calmó, permanecimos tumbados uno al lado del otro con las frentes juntas. Él acariciaba mi cadera, como para comprobar que no había desaparecido. Yo escuchaba su corazón, y él mi respiración. «Entiendes que esto no será fácil», dijo finalmente. «Lo entiendo», respondí. «Y esto ya no se puede desver». Por la mañana me fui. Él no me pidió que me quedara. Yo no le pedí que me retuviera. En casa, todo estaba como siempre. Mateo veía la televisión y preguntó, «¿Qué tal tu amiga?».
Mentí con tanta facilidad que yo misma me asusté. Llevaba el mismo vestido, pero debajo había otro cuerpo. Un cuerpo en el que ya no vivía una esposa, sino una mujer que había cruzado la frontera. Pasó una semana, luego otra. Arturo y yo no nos vimos. Desapareció como si nada hubiera pasado. Solo la piel recordaba, solo los labios buscaban esa suavidad, solo por dentro todo seguía ardiendo. Una noche Mateo me abrazó y de repente me tensé por completo. Dijo en voz baja, «Has cambiado». No lo entiendo. Parece que siempre estás en otro lugar. No respondí, solo sonreí como sonríen quienes tienen miedo de decir la verdad en voz alta. Se fue a dormir, y yo me quedé en la oscuridad con el teléfono en las manos. Un minuto antes había llegado un mensaje de Arturo: me ofrecen un trabajo largo en Monterrey. Quizás sea lo correcto. Es posible que no nos veamos más, pero me gustaría hablar al menos una vez sin secretos. Lo leí una y otra vez, y las lágrimas brotaron solas. No de pena, sino de liberación, de soledad, de que todo se había vuelto real. Salí al balcón. El viento sacudía la cortina, y de repente comprendí con claridad que la historia no tenía por qué terminar en un escándalo o en una mentira eterna. Por la mañana, le dije a Mateo que teníamos que hablar, sin acusaciones ni dramas. No le confesé los detalles, pero le dije lo principal: ya no me siento viva a tu lado. No quiero seguir así. Él guardó silencio un largo rato y luego, por primera vez en años, no preguntó por el trabajo ni por los planes, sino por mí. ¿Qué fue lo que me perdí? Hablamos con dificultad, lentamente, como personas que temen el dolor pero están cansadas del vacío. Un mes después, nos separamos en silencio, sin guerra. Él se quedó en la ciudad. Yo alquilé un pequeño apartamento más cerca del centro y, por primera vez, empecé a vivir sin el papel de la buena esposa. A Arturo le respondí brevemente: hablemos. Pero con la verdad. Nos encontramos en un café junto a la estación de autobuses, un lugar neutral donde nadie pertenece a nadie. No me tendió la mano primero, solo me miró y preguntó: ¿de verdad estás lista para vivir sin máscaras? Respiré hondo y dije: ya estoy viviendo. La única pregunta es si tú podrás. Y en ese momento comprendí que lo que viniera después podría ser cualquier cosa, juntos o separados, pero por primera vez en mucho tiempo, sería mi elección, y no el papel de otra persona.